Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a esta 11ª entrega de su curso acerca de Mateo. Y en esta ocasión vamos a ver reacciones a la autoridad del rey. Y está basado en Mateo 11, del 2 al 6, del 16 al 19, 12, del 9 al 14 y 24 al 28. Y el versículo clave en esta ocasión es: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12, 28. Y bueno, la verdad central es que las reacciones al mensaje de Jesús proceden de la comprensión de su autoridad, sean positivas y negativas. Vamos a estudiar un poco acerca de la autoridad de Jesucristo y esto es lo que vamos a aprender. Vamos a obtener el conocimiento de las razones de la incomprensión del mensaje de Jesús y su actitud de disposición para comprender mejor el mensaje de Jesús hoy. Bien, el bosquejo en esta ocasión tiene 3 partes. Juan el Bautista duda, Mateo 11 del 2 al 6, el pueblo critica, Mateo 11 del 16 al 19, y los fariseos rechazan, Mateo 2, 9 al 14 y 24 al 28. En los capítulos 11 y 12 de Mateo vemos algunas reacciones a la autoridad de Jesús, que nosotros sabemos por la palabra que es completamente absoluta su autoridad. Ante el mensaje del Evangelio, todo el mundo tiene que tomar una decisión, aceptar o rechazar. Eso es lo malo de las órdenes. Siempre que hay una orden, se puede hacer 2 cosas con una orden: o acatarla o desobedecerla. Y bueno, vamos a ver qué pasa en ambos casos. Veremos que muchos rechazan y pocos aceptan. La misma aceptación y rechazo que sufrió Jesús la debe esperar la iglesia de hoy cuando predica el Evangelio. Entonces, cuando nosotros predicamos la autoridad de Cristo, hay gente que se somete a la autoridad de Cristo y hay gente que no quiere someterse a la autoridad de Cristo, que está la rebelión en su corazón. Y esto es lo que vamos a tratar en esta ocasión. Bien, vamos a ver el estudio del contexto. Vamos a ver la aceptación de los niños. El contexto bíblico incluye 2 relatos adicionales a los 3 que cubriremos hoy: la aceptación de los niños en el 11:25 al 30 y la incomprensión de la familia de Jesús del 12:46 al 50. Y estas 2 cosas pues son importantes. La primera, la comprensión del reino no nace del descubrimiento humano, sino como revelación del cielo a los corazones humildes. Dios nunca va a nacer en el corazón de nadie que no se le revele. La revelación es muy importante. Nosotros tenemos la revelación más segura, que es la palabra de Dios, y entonces es a través de la escritura que conocemos a Dios. Sí puede predicarte a alguien, sí puede decirte, sí puede enseñarte, pero tiene que haber una revelación al corazón de las personas para poder creer el Evangelio. Sin esta revelación no existe la fe. Y esto es lo que en el caso de los niños es más sencillo para ellos aceptar tal cual la revelación de la persona de Jesucristo. Por eso es necesario que los niños vengan a la presencia de Dios, que sean llevados, enseñados, mostrado el camino para que lleguen a Jesucristo. Ahora vamos a ver otro asunto también importante, que es la incomprensión de su familia. ¿Qué pasaba aquí? Que la familiaridad produce desprecio. Entonces, a causa de que le conocían desde niño, que habían sido criados con él, que lo habían criado, ellos, la familia de Jesús, no creía en él como todos los demás, como los discípulos. La familia de Jesús no simpatizaba con los riesgos de la crítica y la oposición de la que era sujeto Jesús. Había un afecto entrañable, era su hermano, era su hijo. Entonces esto era muy, muy importante. Por eso querían llevarse a Jesús a casa. Pero no comprendían la autoridad de Jesús de establecer una nueva familia espiritual. No significa que nosotros debemos de abandonar a nuestra familia. No es así. Lo que significa es que primero es Dios, después su iglesia, su casa, la de Dios, pero sí, esta debe incluir a tu familia. Entonces, dentro de la familia de Dios, tu familia de sangre es sumamente importante. Pero primero es Dios. Si no tiene el segundo lugar tu familia, entonces tienes mal puestos tus prioridades, tienes mal enfocadas tus prioridades. Primero es Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a ver Juan el Bautista duda. Esto es una cosa muy común. Esto está del 1 al 6 del capítulo 11.
Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que debe de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús y les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Bueno, es una cosa muy lógica. ¿Qué pasa aquí? Juan está en una situación muy complicada, está encarcelado, está a punto de ser ajusticiado. Y pues desde luego que no es una cuestión menor. Estaba jugándose la vida. Por eso necesitaba tener una certeza. Era también familia de Jesús. Era, sí, ciertamente no muy cercana, era lejana. Pero él tenía una relación familiar. ¿En qué era semejante las expectativas de Juan y los discípulos? Aquí vemos 2 cosas muy importantes. ¿Cuáles eran las cosas que los discípulos de Juan debían saber, las cuales Jesús les instruyó? Juan y los discípulos de Juan y los discípulos de Jesucristo tenían sus propias expectativas. Ya hemos visto que los discípulos de Jesús pensaban en la liberación política. Los discípulos de Juan tenían una visión un poco más mística, más espiritual. Ellos habían sido llamados al arrepentimiento y se habían arrepentido. Los llamados de Jesús habían sido llamados a ser pescadores de hombres. Entonces tenían estas diferencias. ¿Por qué les dice Jesús que tenían que ver estas cosas? Que los muertos son resucitados, que los enfermos son sanados, porque esto es el Evangelio. El Evangelio se acompaña de una obra sobrenatural, primeramente en el alma de las personas y desde luego en el cuerpo de las personas, pero primero es el alma. Es más importante la salvación eterna que una sanidad física, y a veces Dios escoge no sanar a los enfermos, esto también es verdad. Esto es potestativo de Dios, es completamente dentro de su voluntad. ¿Por qué esperaba Juan otras manifestaciones de Jesús? Porque él estaba viendo, él había visto cómo descendía el Espíritu Santo sobre él. Entonces se le había enseñado que él era el que bautizaba en Espíritu Santo y fuego. Y estas 2 cosas no podían ser incompatibles entre sí. Desde luego tenían que ser complementarias. Jesús bautiza en el Espíritu Santo y hace señales y maravillas. Estas 2 cosas son la cuestión más importante. Ahora cuando nosotros predicamos el Evangelio llamamos al arrepentimiento. Sí, pero también estas señales seguirán a los que creen, dice en Marcos. Entonces él tenía que estar seguro, Juan tenía que estar seguro de que verdaderamente había creído, de que verdaderamente estaba anunciando, de que su vida no iba a ser desperdiciada, sino de que había hecho lo que tenía que hacer. Bien, vamos al pueblo y su crítica. En el 16 al 19 dice: mas a qué comparar esta generación, es semejante a los muchachos que se sienten en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Bueno, aquí hay una crítica muy importante. ¿Se criticó a Juan? Desde luego que se criticó a Juan. ¿Por qué? Porque era un hombre austero, dedicado, consagrado, absolutamente con una misión, y la cumplió a cabalidad. Pero Jesús tenía otro enfoque. Él iba a los pecadores. Juan iba a santificar al pueblo. Y justamente llegaban a él los que se creían o los que buscaban la santidad. Pero Jesús fue a buscar a los que no buscaban la santidad, sino que estaban viviendo sus pecados. ¿Por qué criticaron a Juan? Pues porque era muy austero. Y a Jesús, pues porque era muy liberal según sus ojos. Entonces, ¿a quién le vamos a dar gusto? A ninguno. Vamos a darle gusto a Dios. ¿Qué ilustra esta crítica acerca de los que critican? Que siempre van a criticar. Lo bueno y lo malo siempre lo van a criticar. ¿Qué quiere decir la sabiduría es justificada por sus hechos? Que los milagros certifican la obra de Dios. Desde luego que no todos los que hacen milagros son siervos de Dios. Hay siervos del diablo que también hacen milagros. Entonces, vamos a ver la raíz. ¿Qué es más importante? Cuando se hacen milagros, ¿se salva a la gente o se engaña a la gente?
Esto es lo que debemos de ver cada vez que haya un milagro. ¿Para qué sirve? ¿Es para la gloria de Dios o para la gloria del hombre? ¿O para la gloria de la institución? ¿O para la gloria del ídolo? ¿Esto es así? No. Dios no le da gloria a nadie excepto a sí mismo. Entonces, vamos al siguiente asunto. Los fariseos rechazan 12:9 al 14 y 24 al 28 del capítulo 12. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca la mano, y preguntó a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta, y después paga su penitencia o paga su ofrenda? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. No estamos muy ciertos acerca de la patología o del problema que tenía esta persona. Simplemente era una mano que se veía menos vigorosa que la otra, y que le era inútil, por cualquier razón que haya sido: vascular, emocional, de los huesos. No hay ningún problema por eso. Esta no es la parte relevante. La parte relevante es que si se hacía o no el bien en el día de reposo. ¿Qué es más importante? ¿Guardar las formas de la religión o guardar la voluntad de Dios? ¿Se puede sanar en el domingo? Desde luego que sí, se puede sanar en el sábado, en cualquier día. Hay que liberar a las personas. Bien, ¿cuáles eran las leyes respecto al sábado? Que no se trabajara. Pero había sido reglamentado de tal manera que se medían los pasos para no pecar en este día. Esto no es así. La verdadera litis, como dicen los abogados, o la verdadera espíritu de la ley, o la verdadera razón por la cual se había dicho esto, era para que se apartase, para que se tomase ese día para adorar a Dios. No solamente es que no se trabaje, sino que, además de no trabajar, se adore a Dios. Esto es lo importante. Entonces, ¿cuál era el deseo y actitud del hombre de la mano paralizada? Pues desde luego que estaba en la sinagoga, estaba buscando a Dios. Y desde luego que sanidad es algo que todos nosotros queremos. Entonces, esto era lo más importante. ¿Cuál era de los fariseos? Pues que se guardase la ley, no importando que la gente sufriese. ¿Esto es el propósito de las leyes o de las costumbres en tu iglesia? ¿O por qué se hacen las cosas ahí donde tú estás? ¿Cuáles son los propósitos de Jesús? El bien de las personas. Primero la salvación, eso es lo más importante. Pero después, si podemos orar a Dios y Dios sana a los enfermos, resucita muertos, limpia leprosos, ¿por qué no hacerlo? Echar fuera demonios, ¿por qué no hacerlo? ¿Cuáles eran sus motivos? Los de los fariseos, puramente legales. Los de Jesús, misericordia. Y los del hombre, desde luego, todos los que enfermos queremos ser sanos. ¿Cuáles eran sus prioridades? Muy simple: el alma y el cuerpo. Esto es. ¿Y qué esperaba ganar por actuar así Jesús? Enseñar que la misericordia es más importante que la ley. Esto es lo que decía Jesús. Vamos al siguiente texto. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así de simple y así de sencillo. ¿Quién es Belcebú? Bueno, Belcebú, al encontrar las definiciones en un diccionario, vemos que era el señor de las moscas, el señor era uno de los llamados señores. Hay una raíz del hebreo y del arameo que significa señor, Baali. Y Belcebú significa eso, señor de las moscas. ¿Cómo interpretar la advertencia que está en los versículos 31 y 32? ¿Qué evidencia al que comete tal pecado? Bueno, ¿qué es más importante? Fíjense, echar fuera demonios, ¿por qué lo atribuían ellos? ¿Por qué atribuían ellos el echar fuera demonios a Jesús? Por Belcebú. Pensaban ellos que un demonio muy poderoso le había dado poder justamente a Jesús, y que por, digámoslo así,
cortesía profesional, el demonio que estaba en la persona era echado fuera. Pero no es así. Entonces, ¿cuál es este pecado? El pecado de los fariseos es el de la incredulidad. Es verdad que algunas personas que pecan se enferman. Esto es completamente cierto. Y algunos, al resultado de su pecado, se enferman. Por ejemplo, una enfermedad venérea, por ejemplo, un embarazo no deseado, es consecuencia de un pecado de adulterio o fornicación. ¿Qué quiere decir esto? Que los fariseos no tienen conciencia completa del asunto, sino que tienen una conciencia limitada, un conocimiento ilimitado. Simplemente habían atribuido, como muchos, al pecado la enfermedad. Sí, en el último de los casos sí es cierto, pero la enfermedad no es siempre razón del pecado. ¿Por qué dudamos de Jesús? Tal vez diríamos que no dudamos, pero la falta de confianza total en Él revela lo contrario. Si la duda es sincera como la de Tomás, Jesús trata de ayudar. Pero si la duda viene de la hipocresía, entonces somos tibios, como dice en Apocalipsis 3:16. El estorbo mayor del progreso evangelístico de la iglesia de hoy es la ausencia de creyentes que lo hagan con toda la mente y las fuerzas. ¿Por qué no se convierte la gente? Porque no está predicando la iglesia. ¿Por qué criticamos a Jesús? Otra vez diríamos que no lo hacemos. Posiblemente criticamos a otros cristianos, a los líderes de la iglesia y aún al pastor mismo. ¿Cuál es la diferencia? Jesús dijo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces seamos sinceros. A veces criticamos a Jesús y a sus obreros porque no estamos entregados totalmente a Él. También es verdad que algunas veces son dignos de crítica. Hay pastores que pecan. Todos los pastores pecan. Pero algunos se quedan en su pecado. No se arrepienten. Esto es lo que debemos evitar. No confiar únicamente en personas humanas, sino confiar en personas humanas que están rendidas a Cristo. Bueno, ¿por qué rechazamos a Jesús? Ahora diríamos que no somos los fariseos, pero ¿cuántos prejuicios personales nos impiden comprender los conceptos de Jesús? ¿Por qué damos prioridad al dinero y al trabajo en vez de darle a la familia y a otras personas? Y en cuanto a la autoridad del poder de Jesucristo, ¿cómo lo respetamos? ¿Le damos a él la autoridad absoluta en nuestra vida? ¿Le damos la gloria cuando se manifiesta el poder de Jesús en nuestros alrededores? ¿O se lo acreditamos a la suerte o a la coincidencia? Cada uno de nosotros debemos de contestarnos esto. ¿Por qué debemos rendirnos a Jesús? Porque Jesús es el único que ofrece descanso para nuestras almas. En Mateo 11:25 al 30 son los niños obedientes los que reciben las revelaciones del Padre. Es con Jesús en su yugo y bajo su carga donde aprendemos que Él es manso y humilde y comprendemos que puede ser fácil y ligera nuestra vida con Él y en la voluntad de Él. Así que veamos nuestras actitudes y revisemos nuestra vida. Hoy tienes la oportunidad de transformar tu pensamiento y tu corazón al servicio de Jesucristo. Muchas gracias por escucharme hasta aquí. Dios te bendiga. Búscanos en nuestras redes sociales, dale click, compártelo. Y Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.